Más allá de la verja, junto a la fuente, un tilo. Soñé bajo su sombra tantos sueños felices. Dibujé en su corteza mis palabras de amor. En la dicha y la pena buscaba su cobijo. Hoy pasé junto al tilo en la profunda noche. Pese a la oscuridad, mis ojos se cerraron. Murmuraron sus ramas como si me llamasen. Ven a mí, compañero, y aquí reposarás. Soplaron, vientos fríos castigando mi rostro. Se me voló el sombrero. Preferí no volverme. Ahora que estoy lejos de aquel lugar, escucho todavía. Aquí reposarás. Bueno, este es el poema de Wilhelm Müller, el poeta romántico, poema al tilo, al cual puso música Schubert y del cual os hablaba en el vídeo precedente. Un vídeo que se interrumpió súbitamente cuando os estaba hablando de la, de la genialidad, de la humanidad de Nietzsche y de la conclusión a la cual llega Hans Castor. Pero antes os quiero hablar del simbolismo del tilo. El simbolismo del tilo, según la IA de Google, simboliza la protección, la paz, la calma, el amor y la sabiduría. Es lo que simboliza en diversas culturas. Históricamente se ha asociado con deidades protectoras y la serenidad. En la mitología griega y eslava, el tilo también representa la conexión entre el mundo de los vivos y los ancestros y la inmortalidad. Y luego, pues bueno, en Alemania era el centro de las comunidades para las celebraciones, por lo que se asoció con la paz y la armonía. Esto, bueno, no sé quién es el traductor el poema que os acabo de leer. En cualquier caso, bueno, lo encontré en la red. Y como os estaba comentando, se interrumpió el vídeo cuando os hablaba de cómo Castor llega a la conclusión de que verdaderamente los humanos no se comportan como tales. Entonces, nos basta con ser humanos. Y esta idea se contrapone a la de Nietzsche de concebir a la humanidad como un límite opresivo que debemos trascender para que ese superhombre al cual él se refería emerja. Castor no lo ve así. No somos humanos, no hemos nacido, como decía María Zambrano. Por lo tanto, no somos lo que potencialmente, verdaderamente somos. Y abrazando esa humanidad, entonces ya la genialidad es un concepto innecesario, porque ya somos geniales siendo humanos, pero queremos ser animales. Por eso quizá domesticamos especies salvajes para parecernos a ellos, para pensar que la vida, y está muy bien ser un animal, está muy bien ser un perro, un camaleón, un águila, pero eso no es lo que somos. Somos otra cosa y no queremos serlo, porque está en vías de nacer tal cosa que somos, como decía María Zambrano. Bueno, pues el fragmento que os leía, aunque se interrumpió más o menos, pues lo dejé claro. Volvemos un poco atrás para ver qué dice, Settembrini, que se esmera Thomas Mann en presentárnoslo como simpático y en cambio a Nafta, que ya aparece al final de la novela, en el segundo tomo, es un aspecto un tanto siniestro, antipático, cínico, y aun así es un tertuliano, un combatiente digno de Settembrini, y por eso él lo elige como tal.
Usted perjudica a nuestro anfitrión, dice Settembrini, haciendo gala de tanto ingenio y le expresa muy mal su agradecimiento por estos pasteles. Es, sin embargo, algo que tiene que ver con usted ese agradecimiento. Entiendo que el agradecimiento consiste, según Settembrini, el agradecimiento consiste en no hacer más que un buen uso de los regalos que hemos recibido. Como Hans Castor se puso encarnado, el italiano era un reproche que parece que se le hacía a él. El italiano fue bastante amable para añadir, se le conoce como humorista, ingeniero, es la forma en la que él se dirige a Castor, ingeniero, que es su profesión que finalmente no va a ejercer. Su manera de burlarse amistosamente del bien me da la sensación evidente de que le ama. De que le ama al bien. Usted sabe perfectamente que no puede ser usted sabe perfectamente que no puede ser calificada de honrosa la sublevación del espíritu contra la naturaleza, dice Settembrini. Sublevación, un tema tantas veces aludido a lo largo de la historia de la cultura, de la filosofía, del pensamiento, sublevación que atañe a la dignidad y a la belleza del hombre, que, aunque no tiende a rebajarle y a deshonrarle, produce sin embargo ese efecto. Usted sabe, por otra parte, qué atrocidades humanas, qué intolerancia sanguinaria ha manifestado la época a la que pertenece esa obra de arte que se halla detrás de mí. No tengo necesidad de recordarle ese tipo espantoso de juez, de herejes, la cara ensangrentada de un Conrad de Marlborough y su infame furor de cura contra todo lo que se oponía al reinado de lo sobrenatural. Usted está muy lejos de considerar la espada y el escudo como instrumentos del altruismo. En cambio, replicó Nafta, es con ese espíritu de altruismo con el que trabajó la máquina, gracias a la cual la convención limpió el mundo de malos ciudadanos. Todos los castigos de la Iglesia, incluso la hoguera, incluso la excomunión, han sido impuestos para salvar el alma de la condenación eterna. Cosa que no puede decirse del entusiasmo destructor de los jacobinos. Me permito hacer notar que toda justicia inquisitorial y sangrienta que no ha salido de una fe en un más allá es una bestial tontería. Toda justicia inquisitorial y sangrienta que no ha salido de una fe en un más allá es una bestial tontería. Y en cuanto a la degradación del hombre, su historia coincide exactamente con la del envilecimiento del espíritu burgués. El Renacimiento, el siglo de las luces, la ciencia natural y las doctrinas económicas del siglo XIX no han desdeñado enseñar nada, absolutamente nada que no fuese en cierta manera apropiado para favorecer esa degradación, comenzando por la nueva astronomía, que ha hecho del centro del universo, un tema muy actual, ¿no? Que nos evoca el terraplanismo ilustrado, que tiene sus ilustres seguidores. Esa degradación, comenzando por la nueva astronomía, que ha hecho del centro del universo, del escenario ilustre en el que Dios y Satán se disputaron a las criaturas, un pequeño planeta cualquiera, y que provisionalmente nos ha convertido a nosotros, que según Nafta somos el centro del universo, de la vida, de la creación, de la historia, nos ha convertido en un insignificante planeta y por lo tanto nosotros inconscientemente, estas son las cosas interesantes que dice Nafta, ¿no? Por eso a Castor, sin que a él le convenza, sí que le resultan muy sugestivas.
mientras que nosotros inconscientemente nos mimetizamos con esa nueva astronomía que nos dice que no somos nada, que somos fruto del azar, fruto de... Entonces ya no hay algo trascendente. Ese signo al cual se refería Oswald Spengler desaparece de nuestro punto de mira. Ya lo trascendente pierde su fundamento y por lo tanto somos, como dice Heidegger, somos hijos de la nada, expulsados al vacío, porque ya no hay nada trascendente que nos determine. Y eso tiene sus consecuencias en todos los ámbitos, individuales, sociales, artísticos, de todo tipo. Ha hecho del centro del universo, del escenario ilustre en el que Dios y Satán se disputaron a las criaturas, un pequeño planeta cualquiera y que provisionalmente ha puesto fin a la grandiosa situación cósmica del hombre, sobre la cual se fundaba la astrología. Fijaos cómo el tradicionalista presuntamente alude a la astrología, no es que los roles se intercambian. Fijaos que este tipo, Nafta, supuestamente está basado en Lukács, el filósofo húngaro, marxista, pero ese era marxista. Entonces hay una especie de contradicción, porque verdaderamente lo que Thomas Mann nos quiere escenificar es la disputa de dos formas de pensar, una pesimista, cínica, que desconfiada, que tiene su valor también, ¿no? Porque muchas veces nos conviene ser desconfiados, nos conviene ser pesimistas cuando un acontecimiento pésimo es evidente que nos va a sobrevenir. Entonces, si somos pesimistas, pues nos vamos a predisponer mejor para desenvolvernos de manera más óptima ante ese acontecimiento. Entonces, como os comentaba, lo que pretende Thomas Mann es contrastar esa figura más desconfiada y paradójicamente también lo es con respecto a la tradición, porque al final el progresista, el liberal, que es Settembrini, defiende esa tradición, como no puede ser de otra manera, porque para que el progreso tenga un fundamento hay que reconocer el valor de la tradición sobre la cual se erige. Camino sobre hombros de gigantes, ¿no? Que decía Isaac Newton. Y en los libros en los vídeos que os hice sobre Roger Garaudí, sobre promesas del Islam, os comentaba cómo la visión tradicional del musulmán es que el pasado está bajo nosotros, no porque sea inferior, sino porque sobre ellos nos vamos edificando. La herencia de nuestros ancestros está manteniéndonos y permite que nos elevemos y que demos un sentido ascendente a nuestras vidas. Bueno, pues dejo este fragmento por el momento y voy a compartir otro ya casi al final. Al final, cuando va a aparecer ese trueno que simboliza el estallido de la guerra europea, que va a poner fin a todo. Este es un canal de spoilers, por si alguien no lo sabe, ¿no? No me cuido yo de eso. Entonces, Thomas Mann no tiene otra alternativa que incluir ese acontecimiento como final del libro, porque el joven Castor no tiene otra opción que participar en esa guerra. Era casi obligatorio en la mayoría de los países. Que formaron parte en esa guerra europea. Las conferencias del doctor Krokowski habían adquirido en esos breves años una orientación inesperada. Siempre sus investigaciones sobre el análisis de los sentimientos y de la vida de los sueños habían estado llenas de un carácter subterráneo y sombrío. Pero desde hacía algún tiempo, por una transición apenas sensible al público,
se habían orientado en el sentido de los misterios, de la magia, ya os lo comentaba en el vídeo anterior. Krokowski pasa de una perspectiva más racional y científica a permitir que lo mágico, para bien o para mal, pues se incorpore a su filosofía y a esas conferencias que imparte a sus pacientes. Sus conferencias bimensuales, esas conferencias que pronunciaba en el comedor, vestido de levita y con sandalias, delante de una mesa cubierta con un tapete y con un acento exótico ante el público atento del Berghof, esas conferencias ya no trataban de la actividad amorosa ni de la transformación de la enfermedad en el sentimiento consciente, ni de la transformación de la enfermedad en el sentimiento consciente. Esto está en relación con lo que os comentaba, cómo la enfermedad es un detonante que nos hace crecer, que nos hace avanzar, que nos hace progresar, que nos hace expandirnos, a pesar de que de por sí la enfermedad evidentemente es un mal que no es deseable. Trataban de las ocultas, esas conferencias, de las ocultas extrañezas del hipnotismo, muy en boga en esa época, como a través del hipnotismo podemos favorecer o perjudicar a nuestros semejantes. Esta idea, gracias entre otras cosas al psicoanálisis, pues estaba muy en boga en ese primer cuarto de siglo de la anterior centuria. Del hipnotismo y del sonambulismo, de los fenómenos de la telepatía, del sueño revelador, esos sueños astrales, ¿no?, de los cuales ahora también se habla mucho, y de la doble vista, de los milagros de la histeria. Y sus comentarios ampliaban el horizonte filosófico hasta el punto de que aparecían a los ojos de los oyentes enigmas de tal calibre como las relaciones entre la materia y el espíritu, como el enigma mismo de la vida, que no había probabilidad de descifrar, y que adquiría incluso un aspecto bastante inquietante por el camino de la enfermedad y de la salud. Mencionamos estos hechos porque estimamos que nuestro deber, dice Thomas Mann, es el de confundir a los espíritus superficiales, que suponen que el doctor Krokowski no se había dedicado a los problemas ocultos, más que a fin de preservar a sus conferencias de la monotonía y por consiguiente para mantener viva la curiosidad. Así opinaban sus detractores. Es verdad que en las conferencias del lunes los oyentes aguzaban el oído para oír mejor, y la señorita Levy parecía mucho más que antes una figura de cera que ocultase un resorte en su seno. Pero esos efectos eran también legítimos a causa del desarrollo que habían adquirido las ideas del sabio, cuya rectitud lógica era completamente defendible. Siempre había orientado sus investigaciones hacia ese lado vasto y tenebroso del alma, hacia esas regiones designadas con el nombre de subconsciente. Aunque sería mejor hablar de superconciencia. Ya os comentaba en el vídeo que hacía sobre Antonio Bley, que él hablaba de supraconciencia, precisamente, superconciencia, dice Thomas Mann, puesto que esas esferas proceden por medio de una sabiduría que rebasa en mucho la conciencia del individuo y sugieren el pensamiento de que podría existir una relación o lazo entre las regiones inferiores y oscuras del alma individual, entre las regiones inferiores y oscuras del alma individual y un alma universal, omnisciente, entre nuestros aspectos profundos y desconocidos. Hay una relación, presuntamente, con el alma global, universal. El dominio del subconsciente oculto en el sentido propio de esta palabra sería pues igualmente oculto en el sentido más limitado del vocablo y constituiría una fuente de la cual manan los fenómenos que son llamados ocultos.
Quien considere el síntoma orgánico de la enfermedad como el resultado de sentimientos rechazados, de esto pues se ha hablado sobre muchas obras de las cuales he hecho vídeos, pues se considera este concepto. Enfermamos porque rechazamos emociones, sentimientos, aspectos que tienen una función, un propósito y que no podemos obviar. Quererlo hacer pues hace que enfermemos, y esa enfermedad nos está informando de tal error que estamos cometiendo a través de la represión, a través de no querer darle el valor a aspectos ocultos porque los desconocemos, no porque sean malos, aspectos ocultos de nuestra naturaleza. Sentimientos rechazados fuera de la vida consciente del alma, como en la materia, reconoce el poder creador de las fuerzas físicas en el dominio de la materia, un poder que hay que considerar como la segunda fuente de los fenómenos mágicos. La segunda fuente de los fenómenos mágicos, el poder creador de las fuerzas físicas en el dominio de la materia. El idealista patológico, por no decir el idealista de la patología, habrá llegado así al punto de partida de los razonamientos que conducen infaliblemente al problema del ser en general, es decir, al problema de las relaciones entre el espíritu y la materia. El materialista, hijo de una filosofía de la fuerza pura, se obstinaría en explicar el espíritu como un producto fosforescente de la materia. Este materialista no tiene nada que ver con el materialista del cual nos habla María Zambrano, por ejemplo, que alude a esa materialidad que está en relación con la materialidad de la mater, de la madre. Entonces la materia se convierte en algo, en un tópico espiritual también, cargado de contenido. El idealista, dice Thomas Mann, por el contrario, partiendo del principio de la histeria creadora, se inclinará y no tardará en resolver en un sentido exactamente opuesto el problema de la primacía. En suma, se trata de la vieja disputa de saber si existió antes la gallina o el huevo. Un problema que se quiere resolver en donde tal problema no puede serlo. Fijaos cómo vemos un concepto de separación, porque la gallina está en un lado y el huevo está en otro lado. ¿Por qué no aludimos a los mamíferos que en su seno van forjando a la nueva criatura? De ahí que la empatía, decía Edith Stein, ponía como ejemplo de ella a la maternidad. Empatía es maternidad. La madre alberga en sí a una nueva criatura y ambos forman uno, un solo ser en ese momento. El huevo y la gallina no, son dos diferentes, por eso hablamos de ello, porque estamos bajo la dictadura del separatismo y por lo tanto queremos examinar las cosas a través de una percepción dualista, a través de una concepción dualista de la realidad. En suma, dice Thomas Mann, se trata de la vieja disputa de saber si existió antes la gallina o el huevo, esa querella que se halla tan extraordinariamente embrollada por el doble hecho de que no se puede imaginar un huevo que no haya sido puesto por una gallina, ni una gallina que no haya nacido de un huevo. El doctor Krokowski comentaba estas cuestiones en sus conferencias. Desde hacía algún tiempo había llegado a un desarrollo orgánico, legítimo y lógico. Hemos de insistir en eso y hemos de añadir que además se había metido en consideraciones de esta especie antes de que Ellen Brand las hiciese pasar al dominio empírico y experimental. ¿Quién era Ellen Brand? Bueno, esta creo que es la medium llegada, la joven medium llegada desde Dinamarca, ¿no? Este sanatorio nos recuerda, ya lo comentaba en el vídeo anterior, nos recuerda a ese casino del jugador
de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque van gentes de toda Europa y Dostoyevsky hace una crítica de la mentalidad o de algunos perfiles humanos que se dan en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, incluso en Rusia. Una crítica también de una autocrítica. Entonces eso nos lo recuerda un poco, ¿no? Y porque se trata de una concentración de europeos en un espacio limitado. Esto no es vida nómada, esto no es peregrinaje, no es la novela del alquimista, con la novela de Paulo Coelho, ¿no? Que va en Gabriel, el gaditano, hace muchos años que la leí, ¿no? Va transitando por muchos paisajes distintos y va teniendo una experiencia de crecimiento espiritual. Gabriel, que nos recuerda al Gabriel de Benito Pérez Galdós, de la primera serie de sus novelas ejemplares, eh, porque era gaditano. Yo creo que Paulo Coelho lo hace llamar Gabriel al gaditano porque Gabriel es el nombre del pillo golfo que va también creciendo, que tiene también su peregrinaje por muchos puntos de España y gracias a todas las experiencias que va adquiriendo se va convirtiendo en un auténtico caballero. De ser un golfillo callejero pasa a convertirse en un respetable señor. Bueno, y efectivamente aquí no hay peregrinaje, se trata de concentrarnos en un espacio pequeño para que de esa manera distanciados de la llanura, donde están los mimetizados con eso que niega esa humanidad a la cual antes me refería, los que no quieren ser humanos, según Hans Castor, y por lo tanto no quieren serlo porque no comprenden lo que verdaderamente son. Entonces se emulan los unos a los otros e inconscientemente van obviando ese potencial. Bueno, pues nos dice también más adelante: Settembrini consiguió momentáneamente fortificar la conciencia de Hans Castor, que él de manera paternal y a veces paternalista pues va protegiendo a su discípulo de la supuesta perniciosa influencia del jesuita, del judío convertido, que es Nafta. Al final de la obra hay un clima de violencia que va apuntando a ese advenimiento de la guerra europea. Es decir, es como si todos pariéramos esa guerra. Nos vamos volviendo violentos, cínicos, reaccionarios, resentidos. Esa mentalidad separatista ya nos ha tomado de lleno y ya estamos confrontados con todos los que nos rodean. Y eso acontece en el sanatorio también de alguna u otra manera. Y por eso aparece lo mágico. Ya es la alternativa a ese clima de violencia, a ver si es como si me estoy muriendo, no, pues acudo a curanderos para ver si lo evitan. A veces pues es difícil no caer en esa tentación. Cuando la ciencia no te da una solución a tu problema. Settembrini consiguió momentáneamente fortificar la conciencia de Castor y obtuvo una especie de promesa de que no participaría en tales ignominias. Respete al hombre que está en usted, ingeniero. Fíese del pensamiento claro y humano y huya de esas convulsiones del cerebro, huya de esos argumentos retorcidos que hacen que la mentira aparente ser verdad. Fantasmagoría, misterio de la vida, caro mío, allí donde flaquea el valor moral. Él es un moralista también, no es
no es un giliprogre, como ahora le dicen, de la cultura wow y estas cosas, no es entrar va a entrar a la iglesia insultando, ni... Es un moralista verdaderamente setembrini, a pesar de su mentalidad progresista y liberal. El que parece inmoral a veces es el cínico Nafta. Allí donde flaquea el valor moral de optar entre la impostura y la verdad, se termina la vida en general, el juicio, el valor y comienza la obra espantosa de la descomposición, del escepticismo moral. El hombre es la medida de las cosas. Tiene el derecho imprescindible de pronunciarse sobre el bien y el mal, sobre la verdad y sobre las falsas apariencias. Y es un desgraciado el que tiene la audacia de desviar la fe de sus derechos creadores. Vale más que le arrojen a uno a un profundo pozo con una piedra al cuello. Estas hipérboles que nos recuerdan también a las que hacía el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando decía este tipo de afirmaciones contundentes, ¿no? Porque él hablaba con ese lenguaje muy explícito que podían comprender un pueblo que era muy duro, como era el judío contemporáneo del Maestro Jesús. Hans Castor aprobó con la cabeza y comenzó en efecto a mantenerse separado de esos experimentos. Se enteró, bueno, se está refiriendo, si no me equivoco, a esas sesiones de espiritismo que ha estado fomentando Krokowski, en la cual pues aparecen, aparentemente acontecen sucesos extraordinarios que no... si la gente... al final uno ve lo que quiere, yo siempre lo digo, esas niñas que ven a la Virgen, seguramente muchas de ellas no están mintiendo, aunque la Virgen no exista, porque al final ves aquello en lo que tiene una fe total, se te acaba presentando ante ti. Entonces, esa es la capacidad creativa del individuo. Se enteró Hans Castor de que el doctor Krokowski organizaba en el subterráneo analítico sesiones con Ellen Brand, a las cuales se admitía a algunos pensionistas privilegiados. Pero declinó con indiferencia la invitación que se le hizo, lo que naturalmente no le impidió enterarse de ciertas cosas por boca de los espectadores y del mismo doctor Krokowski. Bueno, al final pues sí que acaba yendo y invoca la presencia de su primo, que efectivamente se le aparece o creen todos que se le aparece, ¿no? Y seguimos avanzando, nos acercamos ya casi al final. Hubiese sido difícil decir cuál era el tema de su improvisación, que Hans Castor iba acompañando con movimientos de hombros y de cabeza. Sin duda no se refería a un tema único. Se movía arbitrariamente en el dominio del espíritu, tocando una serie de problemas y tendiendo a demostrar la ambigüedad de los fenómenos espirituales de la vida, la naturaleza incierta y la inutilidad de la lucha por los grandes principios. Se hubiera podido decir que su conferencia se refería, estará hablando de alguna de las conferencias de Krokowski, se refería al tema de la libertad y que la cuestión era tratada con intención de embrollar más el tema. Habló, entre otras cosas, del romanticismo. Romántico era el Wilhelm Müller en ese poema El Tilo que os leía al principio, que dicen que él influyó mucho en Heinrich Heine, Heinrich Heine, el poeta alemán. Habló, entre otras cosas, del romanticismo y del doble sentido fascinador de ese movimiento europeo del siglo XIX ante el que los conceptos de reacción y de revolución se desvanecieron, no pudiendo, sin embargo, condenarse en un concepto más, o condensarse, mejor dicho,
condensarse en un concepto más alto. Era muy ridículo eso de querer ligar la idea revolucionaria a la del progreso y civilización victoriosa. El romanticismo europeo había sido ante todo un movimiento de liberación anticlásico, antiacadémico, dirigido contra el antiguo gusto francés, contra la antigua escuela de la razón. Nafta comenzó entonces a hablar con entusiasmo de Fichte y de las guerras de liberación. Luego exhortó a su joven oyente a que se diese cuenta de la diferencia, o más exactamente del contraste, entre la libertad exterior y la interior, y examinase la cuestión de saber qué certidumbre era menos compatible con el honor de una nación. La libertad era en realidad un concepto más romántico que progresista. La tendencia individualista a la liberación había preparado el culto histórico o romántico, procedía de la Edad Media en su concepto de la importancia infinita y cósmica del individuo. Por otra parte, el individualismo era una cuestión del humanismo liberalizante que se inclinaba a la anarquía y quería impedir que el individuo fuese sacrificado a la colectividad. El hombre siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu, eso decía Nietzsche. Pero había que convenir que la exaltación de la libertad había provocado los más brillantes adversarios de la libertad. Los campeones más espirituales del pasado en la lucha contra el progreso destructor e impío. Nafta citó a Arendt, creo que era un pensador medieval, que había maldecido al industrialismo y elevado hasta las nubes a la nobleza. Citó a Goeritz, el autor de la mística cristiana. ¿Y la mística no tenía nada de común con la libertad?, se pregunta. Había que considerar la jerarquía como una potencia liberal, pues había opuesto una muralla a la monarquía absoluta. Vemos como las ideas de Nafta pues parecen ser contradictorias, ¿no? Y eso le hace a Castor examinar con profundidad todo este tipo de cuestiones. Y Settembrini pues teme que pueda ser seducido y acabe pensando de la misma manera que el jesuita. Pero el misticismo, a fines de la Edad Media, decía Oscar Wilde que el auténtico misticismo cristiano era el de la Edad Media. Y de alguna manera, pues los pintores pre-rafaelitas, que mayormente eran anglosajones, pensaban así, querían recuperar el espíritu propio de la Alta Edad Media. A mí no hacerme caso en esto porque de crítica de arte no entiendo mucho. Pero el misticismo a finales de la Edad Media había afirmado su naturaleza liberal, siendo el precursor de la reforma, está hablando del luteranismo, que por otra parte era una maraña indisoluble de libertad y de reacción medieval. La reforma, el luteranismo, insinúa el citado Dostoyevsky en alguna de sus novelas que en cierta manera es la condenación, la destrucción del cristianismo. Fijaos lo que hacen con las iglesias. Todo el arte cristiano es prohibido. Entonces se está desmantelando todo lo que se ha ido edificando. Entonces está expulsando, y por eso dicen ellos, que hay que separar la religión de la política. No es que haya que separar la religión. Si la política lo es todo, verdaderamente, porque es la preocupación por nuestra por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por nuestra gente, y por lo tanto, política. Si política es eso, política lo es todo. ¿Cómo se puede segregar la religión de tal política sin eliminarla para siempre? Eso es lo que pretende
la tradición inconscientemente, aunque tengan muy buena intención, los luteranos. De hecho, los luteranos latinos se parecen más bien a católicos tradicionales, si vemos ese moralismo que tienen. No se parecen a estos reformistas, a estos revolucionarios de Lutero. Pero bueno, este es otro tema. El gesto de Lutero sí tenía la ventaja de demostrar con ruda evidencia la naturaleza problemática de la acción misma, de la acción en general. El oyente de Nafta sabía lo que era un acto. Un acto había sido, por ejemplo, el asesinato del consejero de Estado Kotzebue por el estudiante Sand. ¿Qué era lo que había armado la mano de Sand? El entusiasmo por la libertad. Pero mirando de más cerca, ese entusiasmo había sido un fanatismo de la moral, del odio contra una frivolidad contraria al espíritu nacional. Mas por otro lado, Kotzebue había estado al servicio de la Santa Alianza. Sand había, sin embargo, apuñalado por amor a la libertad, lo que por otra parte, apuñalado por amor a la libertad, ese amor a la libertad le había llevado a este sujeto a cometer, entiende Nafta, ese crimen, ese asesinato. Pues entre sus mejores amigos se habían contado todos los jesuitas. Parecía poco probable, debido a su amistad con jesuitas. De todos modos, fuese el que fuese el acto perpetrado, esa controvertida compañía, ¿no? De los jesuitas, el Papa Francisco pertenecía a ella, fue el primer Papa jesuita. En la misión, en la película La Misión, pues vemos como hay unos jesuitas que pretenden, si no recuerdo mal el argumento, pues lo que más me gusta de la película es la música de Ennio Morricone, pero bueno, la trama es muy interesante también y los paisajes que se ven. Parece que los jesuitas quieren poner algún colegio para instruir a los nativos y están confrontados, ¿no? Pues esa es la época en la que son expulsados de España los jesuitas y no lo expulsan socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, lo expulsa ese régimen absolutista propio del siglo XVIII en España. De todos modos, fuese el que fuese el acto perpetrado, era un mal sistema para poner de manifiesto su pensamiento y no contribuía a dejar en claro los problemas espirituales. ¿Puedo informarme de cuándo terminará usted con sus equívocos? Eso dice Settembrini, aquí va a empezar el conflicto definitivo entre ambos contertulios, entre ambos politólogos. Settembrini hizo esta pregunta con un tono mordiente mientras golpeaba con los dedos sobre la mesa. Había terminado su paciencia, estaba pálido y miraba a su enemigo con los ojos brillantes. ¿Qué ha tenido usted a bien manifestar? He tenido a bien hacerle saber que estoy decidido a impedir que importune a una juventud sin defensa. Ese paternalismo al cual antes os aludía, ¿no? Pues ya todavía Settembrini sigue viendo a esa especie de adolescente que llegó a sanatorio hace ya casi 7 años y ya se ha convertido en un hombre que tiene convicciones muy arraigadas verdaderamente, aunque a veces haya convicciones que sean no tener fe en convicción alguna, ¿no? Puede ser una convicción bastante... esas son las contradicciones. Me contradigo, albergo multitudes, que decía Walt Whitman. Señor, le ruego que tenga en cuenta sus palabras. Señor, no hay necesidad de tal invitación. Cuando pronunció la palabra infamia, digo que su manera de dirigirse a la juventud, dice Settembrini, constituye una infamia. Y esa es la palabra clave que va a hacer que Nafta decida plantearle un duelo, como acontecía aún en esa época. Con las armas van a dirimir
el problema. Cruzaron la pasarela que atravesaba la garganta, ya están en ese paisaje, ese maravilloso paisaje de los Alpes, pues va a ser testigo de este duelo. Señores, estoy convencido, dice Castor, que tiene la pretensión de que ambos amigos pues, desistan de matarse entre ellos, porque no tiene sentido verdaderamente. Pero Nafta está completamente decidido. Nafta ha estado pensando, es como Dostoyevsky cuando lo condenan a muerte. ¿Por qué dicen que Dostoyevsky se irrita cuando le indultan? Porque ha estado pensando, ha estado preparándose mental, emocional, espiritualmente para el hecho de la muerte, para el hecho de la ejecución que va a perpetrarse contra sí. Entonces ya eso supone un trabajo que va a ser abortado por el indulto. Entonces es una irritación. Eso le pasa a Nafta. Nafta ve claramente de que es muy posible de que muera, porque esos duelos había poca distancia y el que primero disparaba era el que había sido retado, en este caso Settembrini, por lo tanto Nafta tiene muchas posibilidades de morir. Nafta había arrojado su abrigo de pieles sobre la nieve, se situó con la pistola en la mano, en uno de los límites exteriores, mientras que Ferge se hallaba todavía ocupado en trazar otras líneas de demarcación. Comencemos. Avance, señor, y tire. Gritó a su adversario y comenzó él mismo a avanzar con el brazo tendido y la pistola dirigida hacia Settembrini, a la altura del pecho. Settembrini hizo lo mismo y al tercer paso elevó la pistola desviándola y apretó el gatillo. Es decir, hace así Settembrini y dispara al aire. Y eso indigna, irrita a Nafta y le llama cobarde. Cobarde en un sentido bastante particular. Eres un cobarde porque no has cumplido con lo que este duelo viril nos exige. Estás aquí para hacer uso de tu arma intentando acabar con la vida de tu oponente. Fijaos como en la novela de Eugenio Oniegin de Pushkin, el gran Pushkin, el Cervantes ruso. Oniegin intenta fingir que va a dispararle, entonces dispara pero para que el tiro pase cerca de su amigo, porque no quiere matarlo, y sin embargo lo mata sin querer, lo mata sin querer. Entonces, para que no acontezca eso, Settembrini dispara al aire, con lo cual está subrayando, porque Oniegin quería dar a entender de que él estaba participando en el duelo. Entonces se iba a exponer él a ser ejecutado por su amigo. Sin embargo, lo mata sin quererlo matar. Y aquí en este caso es un cobarde porque desde la perspectiva de Nafta, porque escenifica una huida en un combate. Es como si te cita con los del barrio de al lado para jugar un partido de fútbol, a ver quién juega mejor, y ellos dicen, no, y ellos no, ya no quieren. Entonces dice, ¿qué pasa? Entonces, entonces por eso Nafta pues se vuelve en una acción rabiosa, vuelve la pistola hacia sí y se mata y se pega un tiro. Eso es una manera de seguir. Mira lo que voy a hacer. Tú me has matado con mi pistola. ¿Por qué? Porque no has querido hacerlo con la tuya. Por eso eres un cobarde. Ese es el profundo cinismo con el que suele pensar Nafta.
Espectáculo lamentable, inolvidable, titubeó y cayó al suelo mientras las montañas jugaban a la pelota con el ruido seco, ese eco siniestro, en este caso que se da en esas montañas, en esa en esos elevados paisajes alpinos. Todos permanecieron un instante inmóviles. Settembrini arrojó lejos de sí el alma y fue el primero en inclinarse sobre su adversario. Infelice, ¿qué cosa fai per el amore de Dio? Hans Castor le ayudó a volver el cuerpo. Vieron un agujero negro y rojo en la sien y vieron un rostro que fue cubierto inmediatamente por un pañuelo de seda que asomaba del bolsillo de la chaqueta de Nasta. Bueno, el último apartado se llama El trueno, que como os comentaba al principio va a ser lo que definitivamente ponga término a la novela y ponga término a la paz en toda Europa con esa horrible guerra que mató a millones de personas. Yo lo dejo aquí. Gracias y hasta pronto.